Cuando se empezaron a diseñar las IPs, lo que se pensó fue en dividir las IPs en clases, de tal forma que se iba a asignar una determinada clase a cada grupo de ordenadores, a cada red, dependiendo de la cantidad de ordenadores que hubiera en esa clase. Entonces estaba en relación tanto la clase como la máscara de su red. Entonces, a priori, se crearon 5 clases, de las cuales las que más se utilizan o las más importantes son la clase A, clase B y clase C. Empezamos describiendo la clase A. Empezamos escribiendo la clase A. ¿Qué característica tiene la clase A? La clase A se asigna todo el conjunto de rango de valores que el primer bit del primer byte de la IP empiezan por 0. ¿De acuerdo? Acordaros, una IP tiene 32 bits, pues todas las IPs que empiezan por 0 pertenecen a la clase A. ¿De acuerdo? De tal forma que tenemos lógicamente dos rangos, un rango inferior y un rango superior. ¿Cuál sería el rango inferior? Que todos los posibles valores, los otros 7 valores, fueran 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el rango superior? Pues que los otros 7 bits sean 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto me da dos posibles valores, o una cota superior y una cota inferior, ¿vale? Entonces, todos los ordenadores de clase A son, o todas las IPs de clase A son los que están comprendidos entre el valor 0, 0, punto 0, punto 0, punto 0, ¿vale? Y la cota superior van a ser el 0 y 7 unos pasado a decimal, por lo cual tendrían el valor 127, 255, 255, 255. ¿De acuerdo? Estos serían todo el posible rango de ordenadores o de IPs que pertenecen a la clase A. A estas IPs también se les ha asignado una determinada máscara de su red por defecto, ¿de acuerdo? ¿Qué máscara de su red se le ha asignado? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la máscara de su red 255, 255, 2550. En este caso se les ha asignado la máscara de su red 255.0.0.0. ¿Por qué? Todos sabemos ya que la máscara de su red tiene dos partes, o va a indicar dos partes. Una parte que va a estar relacionado con la red a la que pertenece el ordenador, y otra parte que va a identificar el host dentro de la red. De tal forma que la parte 255 va a indicar la red y la parte ceros va a indicar el ordenador dentro de la red. Fijaros que nos dan 3 bytes para poder identificar el ordenador dentro de la red, por lo cual este tipo de ordenadores o este tipo de IPs se utilizan para redes muy grandes, ¿de acuerdo? Con muchísimos ordenadores, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas redes de muchos ordenadores hay? Hay 128 redes. Más adelante veremos que no hay 128 porque aquí hay una serie de IPs que no se pueden utilizar para una IP pública. Muy bien, después, ¿qué más clases, qué más divisiones tenemos? Tendríamos los ordenadores que son o que pertenecen a la clase B. ¿Qué característica tienen los ordenadores de la clase B? Son todos los ordenadores que sus dos primeros bits empiezan por 1, 0. ¿De acuerdo? De tal forma que todavía nos quedan 6 bits dentro del primer byte
para direccionar, ¿vale? ¿Qué posibles valores pueden tener esos 6 bits? Pues como hemos puesto antes, dos límites, un límite superior y un límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces, el límite inferior de la clase B, ¿cuál sería? Todos los ordenadores o todas las IPs que empiezan por 1 y 7 ceros. Y el límite superior son todos los ordenadores que empiezan por 1, 0 y el resto unos. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí yo volvería a tener también un límite superior y un límite inferior a la hora de pasar estas IPs a decimal. ¿Cuál sería el límite inferior? Pues tendríamos el valor 128.0.0.0.0, ¿vale? Que sería el 1 y todos los demás ceros, y el límite superior o la IP más grande dentro de esta clase tendría el valor 191.255.255.255. A todos estos ordenadores también se le ha asignado una máscara de subred por defecto, que la máscara de subred sería la 255.255.0.0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos ya serían tipos de redes suficientemente grandes, pero no tan grandes como las anteriores. Imaginaros, yo que sé, cualquier banco que quiera conectarse todas sus sucursales, menos de 65.000 ordenadores. ¿De acuerdo? Aquí también hay una serie de IPs que no se pueden utilizar, ¿vale? Están las IPs privadas, así a bote pronto, y la IP a pipa, que es la IP cuando nosotros no tenemos, que nos da el ordenador cuando no tenemos internet. Los ordenadores de la siguiente clase serían los ordenadores pertenecientes a la clase C. ¿Vale? ¿Qué característica tienen los ordenadores de la clase C? Pues serían todos los ordenadores cuyas tres primeros bits empiezan por 001. ¿De acuerdo? Y podemos direccionar los otros 5 bits, siendo el límite inferior 1, 0 y 5 unos más, y el límite superior 1, 1, 0 y 5 unos más. ¿De acuerdo? ¿Qué rangos de IP nos dan esta combinación de ceros y unos? Pues bueno, como rango inferior dentro de la clase B sería el valor 192.000 y el rango superior de esta clase C sería el valor 223.255.255.255. ¿De acuerdo? ¿Y qué máscara de subred por defecto tienen estas IPs? Bueno, esta máscara de subred ya es la más conocida por todos, la 255.255.255.0. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A partir de aquí estaría también las IPs de clase D y clase E, que como característica la IP por defecto sería la 1110, ¿vale? Les quedarían 4 bits más. ¿Qué característica tienen? Que no tienen la máscara de subred de 255.255.255.255, y se utiliza muchas veces, como por ejemplo, utiliza programas como el VirtualBox, por ejemplo, para comunicarse con el ordenador central. Y las siguientes, las de clase E, son IPs experimentales. Se utilizan para experimentar investigación. ¿Qué otra característica quería comentar de las clases? Esto era, en un principio, cómo se dividieron las IPs. El mayor problema a la hora de repartir las IPs fue que han sido las de la clase B, que hay muy pocas, pero hay muchas empresas, digamos, o muchos sitios donde se pueden utilizar estas IPs de clase B, ¿vale? ¿Cuándo se utiliza una IP de clase C? Una IP de clase C se va a utilizar cuando tengamos menos de 256 ordenadores. Fijaros que el último valor de la máscara de subred me va a indicar 256 ordenadores.
Cuando se utiliza, cuando ya una empresa salta de 256 ordenadores, necesita utilizar una IP de clase B. ¿De acuerdo? De tal forma que son de 256 a 65.000. El rango es muy amplio. Por lo cual, esto era en un principio como se dividían las IPs y después se fue repartiendo de otra forma a las empresas. A nivel local sí que se sigue trabajando de esta forma.